Buenos días. Aquí estamos otra vez. Bienvenidos a la reforma del taller o a la construcción del taller, donde vamos a poder continuar restaurando nuestra autocaravana. Hoy vamos a hacer un poquito de todo. Vamos a hacer un poquito de aislamiento, solo un poquito. Vamos a reforzar un poco las paredes aquí laterales y también vamos a empezar a mover un poco, organizar herramientas en este lado del taller que ya se está cerrando, porque necesitamos materiales para hacer el aislamiento en el techo. Así que vamos a hacer lo que podemos hoy hasta que tengamos los materiales. Hola, somos Maurice y Katia. La construcción de nuestra autocaravana, que comenzó en Chattanooga, cambia de escenario, ahora en Carolina del Sur. Tuvimos que abandonar nuestro grande y cómodo taller y aquí nos toca construir uno para poder continuar nuestro proyecto. Un paréntesis necesario en nuestro viaje. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Si quieres apoyar nuestro sueño, únete. Las áreas que vamos a hacer de aislamiento nada más hoy son un pedacitico encima de la puerta pequeña y esta pared de aquí, porque así ya toda esta área estaría cubierta y podemos mudar toda la trastera que tenemos y organizar herramientas. Bueno, ya esta área aquí encima de la puerta está aislada y ahora lo que vamos a hacer es muy importante. Recuerden que este edificio era un garaje para parquear carros dentro y no tiene mucha fortaleza estructural. Y ahora, como se está cerrando y tiene paredes, tiene puertas colgando de las paredes, a pesar de que están montadas en postes bien fuertes que pusimos nosotros, la pared se mueve mucho. ¿Por qué? Porque no está conectada con el resto del edificio. Entonces queremos hacer una pieza que va desde aquí hasta esta pieza del techo y otra ya al final de la puerta hacia la pieza ahí. Darles un poco de rigidez. Vamos a hacer la prueba de la rigidez otra vez. A ver si mejoró en algo. ¿Ready? Ya. Nada. Nada, se mueve ahora. No se mueve ni un pelito. Eso quedó súper fuerte. Bueno, ya está súper sólida la primera puerta. Y ahora vamos a trabajar aquí en la pared trasera. Bueno, yo digo la puerta, pero es la pared en realidad. Y vamos ahora a solidificar esta pared, que va a llevar igual un travesaño de ahí, de la punta de este poste a la pieza de encima. Bueno, ya ustedes entienden. Aquí nada, eso quedó súper sólido. Bueno, ya las dos paredes principales del edificio están súper rígidas gracias a los inventos que hicimos, los soportes esos. Y ahora vamos a aislar este pequeño trocito de pared. Y porque queremos ya empezar a mudar organizadamente toda la trastera y las cajas de herramientas y todo para esta pared y esta sección del taller que tiene piso y pared, y así organizar, tener herramientas a la mano cuando las necesitemos
Y aquí frente a esta pared vamos a hacer una montaña o una pila de las cajas de otras cosas, para que eso nos libere todo el espacio del techo, porque como ven aquí el suelo está cubierto, no se puede poner una escalera para trabajar en el techo. Y eso es lo que queremos, liberar la mayoría de este espacio para poder luego poner escaleras y trabajar en el aislamiento del techo. Nos quedamos sin pegamento, así es que tenemos que cambiar de trabajo. Aquí todo iba marchando perfecto porque de milagro el espacio que hay entre un poste y el otro era exacto el ancho de la pieza de aislamiento. Pero como les dije, se nos acabó el pegamento y lo que vamos a empezar a hacer ahora es mudar, organizar, mudar, mover lo más que podamos para aquí, para esta pared, y así de paso tener un taller y limpiar el área como les dije. Ok, vamos a hacer algo que no estaba planeado. ¿Les parece raro? ¿Ven esta madera aquí soportando esta parte del techo? Se nos ocurrió a George y a mí quitar este soporte del techo porque tiene 3 y ese del medio nos va a estar obstruyendo el tráfico cuando uno quiera estar trabajando, y entonces decidimos quitarlo, y en lugar de estar así vertical sujetando el techo, lo vamos a poner horizontal desde este así cruzando hasta el otro para hacer la misma función, esperamos. Vamos a ver si funciona eso como pensamos. Esto tampoco lo intenten en casa. ¿Te volviste loco? Ok, aquí están las intenciones de lo que queremos hacer. Ay, ay, ay. Vamos a ver si funciona. Queremos quitar este tubo, pero no sale lo suficiente porque tiene otro tubo por dentro ahí arriba. Entonces vamos a necesitar levantar todo el techo, a ver si levanta lo suficiente para que este tubo salga del otro mochito de tubo. Ya les explico. Bueno, dale a ver. Déjame quitar este. Uy. Me avisa. Está subiendo todo. Se está levantando el suelo, pero bueno. Okay, we can beat it. Vamos a bajar aquí. Es que como está así virado no lo deja deslizarse mucho. Pero necesitamos que se deslice. Ahora subo un poquito así para allá. Ahí. Ahora. Voy a buscar un martillo.
¿Qué están haciendo? ¿Cómo están? ¿Qué tal por ahí? You don't have one, Maurice. Acabo de volver del trabajo. Ahí en la cosa mía debería haber uno. Bueno, y entonces yo vine, controlé, dije que todo estaba bien hecho y ahora me voy. ¿Te parece? A ver, aquí yo creo que están haciendo un súper trabajo también sin mí. Y entonces yo creo que... Si tú estarías, lo haríamos mejor. Bueno, porque yo soy la que dice, no, esto así no se hace. ¿Y por qué así? ¿Y por qué no lo haces de otra manera? Pero no, ahí tengo un montón de videos que me están esperando y trabajo entonces de edición que me espera. Dejo los hombres machos trabajando de fuerza y nos vemos después, ¿verdad? Nos vemos después. Ok, no sé si se nota algo organizado o el reguero más disperso. Pero ya movimos un montón de cosas aquí contra esta pared, acomodamos un poco de cajas con herramientas dentro que ya sabremos dónde encontrar cuando hagan falta. Esto aquí todavía sigue siendo un reguero, pero ya hay muchas menos cajas y cosas que quitar de aquí para tener el piso libre. Será mañana porque es tarde y ya vamos a parar por ahí. Cerramos el taller y mañana seguirá la obra. Bueno, ya estoy aquí en las habitaciones de descanso. Catrinita está por aquí trabajando en los videos. Entonces no es la habitación del descanso. Es la oficina, habitación, cama, De descanso. probador. En la habitación de descanso a la hora de descanso. A la hora de trabajo todavía... Catrinita, ya hay que parar de trabajar, ¿sabes? Ya, Vamos a ducharnos, cenar, descansar un poquito, que mañana hay que seguir. Sí, exacto, que no se acaba. Hasta mañana. Chao. Buenos días. Mauri acaba de llegar con George con un tráiler lleno de madera. Y yo quiero echar un vistazo. Espérense, que no quiero ver todavía. Quiero echar un vistazo. Bueno, ustedes ya lo vieron en realidad. Para mí va a ser una sorpresa. Ayer yo estaba adentro trabajando en los videos. Y Mauri, que está ahí, ayer acabó algo adentro. Así que yo quiero ver cómo se ve ahora el taller esta mañana. Porque no lo vi todavía. Oye. Que ustedes ya lo vieron, pero yo no. Tengo una nueva ayudante hoy, ¿vieron? ¿Viste? Wow. ¿Qué te parece? Me parece que ya casi se parece de nuevo al taller. En la misma posición también, ¿no? La mesa, la cosa de soldar. Me parece que ya vamos a tener un poquito más de organización, ¿no? ¿Pero qué te parece por aquí? Ah, wow, sí. Tiene un montón de regueros. No me había dado cuenta. Entonces El mismo reguero, pero un poco más organizado. Entonces yo creo que lo que falta aquí, que había en el otro garaje que... Lo que falta aquí, que viene el otro garaje. La ventana. El aislamiento. Sin contar lo que no está terminado. Yo digo relacionado con regueros y eso, ¿dónde poner todo esto? Verdad, claro, algo ahí arriba. Allá teníamos muchos estantes y aquí Claro. todavía no tenemos. Así que hoy Ese es el plan. yo creo que ese es el plan, hacer estantes. Dale. Triángulo o algo y clavarlo ahí, tratar de atornillarlo al poste ese que ya no sabemos ni dónde está. Diagonal y encontrar el tubo ahí. ¿Qué tú crees del ancho de los shelves? 20. That's what I thought, about 20. Ahí para arriba, lápiz. Parece que entonces ya midieron, pusieron el láser y ya tenemos la altura de donde irán las tablas o los shelves, como se dicen en inglés. Ahora lo que falta es nada, poner la madera, elegirla ahí, que tienen el tráiler, y ponerla. Ahí sí, pero pedazos de 5 pies
cada vez. Y esto significa mucho desperdicio. O lo contrario, empatarlos. Entonces las dos esquinas están. Ahora qué hay que poner. Ahora debería ser más rápido. Poner una pieza de madera que se va a atornillar a toda la pared y Ya sigue. una pieza de madera, pero ahora recuerdo que deberíamos ya conectarle los trozos de madera que van a ser travesaños. Así que vamos a cortar un montón de trocitos de madera y atornillarlos a eso. O mejor aún, voy a cambiar todo. ¿Ustedes se dan cuenta cómo se puede ayudarle a una persona así, que sigue cambiando el proyecto? Ya, no le vamos a preguntar nada, vamos a ver lo que pasa y ya Yo está. creo que vamos a hacer todo el andamio como un rectángulo en el suelo y después subirlo y atornillarlo a la pared. Va a ser Sí, más esta es la fácil. tercera opción. Vamos a ver después cuál gana, ¿eh? Va a ser muy fácil. Casi de vuelta a la normalidad. Yo no sé, O porque cuatro. habría que decir, bueno, qué tabla vamos a poner ahí y saber si es de 4 pies, habría que hacerlo a 2 Algo que es o común. poner 1 a 2 para poder empatar el cartón, Ujú. el plywood de arriba. Y hay una de 3 octavos, que es una plancha entera, aunque está un poco fea, pero es una plancha entera. Aquí hay una cosa de 3 octavos también. Lo que están decidiendo es a qué distancia poner todos los palitos que van después a aguantar el peso del panel de plywood que van a poner. ¿Y por qué lo están decidiendo ahora? Porque quieren usar, normalmente el estándar de los paneles son 4x8, en pie estamos hablando. Y entonces están pensando, ¿cada cuánto ponemos un palo de madera abajo? ¿Cada 2 o cada 3 pies? ¿Por qué? Porque si es cada 2, entonces los paneles siguen perfectos, ¿sabes? 2, 4, 6, 8. Si es cada 3, ya se va a desmontar todo. ¿Y qué están pensando? En evaluar los paneles que hay por aquí, las sobras que tenemos por aquí, para averiguar si es mejor cada 2 o cada 3. Que no te caiga en la cabeza, ten cuidado. ¿Cuál? Que está aguantando 10 pedazos de cosas con una sola mano. Tremendos andamios. Barreno. Ya está. Vamos a colocar medio andamio ahí y después seguimos trabajando con él colgando. Atornilla los 3 tuyos. Katia, acá sale el destornillador este de George. Mira, dime dónde está la raya para yo subir o bajar. Miope. La primera parte casi está, por lo menos las de atrás. Ahora ellos van a seguir con esta parte y con los trocitos que van a sobresalir. Y yo me voy porque ya me cansé. Bueno, voy a hacer comida, así que nos vemos en un rato. Ahora el almuerzo, ¿eh? Sí, ya, nos vemos bien.
A alguien se le olvidó grabar cuando almorzábamos. Pero se lo juro, mira que hice comida, Se ¿verdad? nos olvidó a los dos. Y ahora casi olvidamos también el postre. Comimos una pasta bien rica que hizo Katia y ahora estamos comiendo un poquito de helado para coger buena energía y azúcar y todo y seguir haciendo los estantes. Está bien. Hasta después. Aquí lo podemos apoyar en esquina. Déjala para allá un poco. ¿Ah? Ahí va. Entonces, aquí ya tenemos las 3 piezas de plywood cortadas a 20 pulgadas, que son las que tenemos por ahí. Más o menos, de sobra, como ven, tienen hueco en cada lugar, pero van a servir. Y hay que seguir cortándola porque son 3 piezas, 20 pulgadas de ancho. Ahora hay que definir cuánto es el largo de cada una. Si va a caber. Yo creo que va a caber. Sí, claro. Sube. Para marcar este, ¿no? Esto es un poquito exagerado, pero así mejor no fallamos. Decidí poner la plancha aquí arriba donde va para marcar donde está este trozo de madera porque hay que sacarle un pedazo. Y bueno, como les dije, para no fallar, pues así me siento más seguro. Marcamos aquí, sacamos el trozo de este y después ya se puede acostar. ¿Ya? ¿Qué crees tú? Me parece muy bien. Y aquí está justo a la mitad. Perfecto, ¿no? Grandioso. No hacer más nada ya hoy. Georgie quiere seguir trabajando. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí estamos con una lucecita porque no hay electricidad, se está poniendo oscuro. Son las... Ayúdame a encender el reloj. Pero da tiempo a poner otro, ¿no? No, la verdad. Creo que sí. Son las 7 de la noche. Yo no sé a qué hora se quiere ir esta gente. Ya se acabó. Mire que tengo aquí vino. ¿Y saben por qué? Porque son las 8. Ok. Cuando yo hace una hora dije, vámonos, se acabó. Nadie me escuchó. Yo entré, me duché, empecé a trabajar en los videos y dije, pues ¿sabes qué?
me queda un poquito de vino, ahora me lo voy a tomar, ya que Mauri va a entrar. Pero son las 8 y Mauri no entró todavía, entonces, ya que Mauri no viene al vino, vamos a ver si el vino va a dar Mauri. Y vamos a ver también qué está haciendo y por qué no quiere entrar todavía. Porque la verdad, no, este hombre trabaja. Oye, tú. Y después me mira como decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, como si no fuera tarde, como si no me hubiera ido hace una hora. ¿Tú quieres vino? Porque este vino te estaba esperando ahí con tanto cariño, ¿sabes? Viniste con vino. No se lo medita, no se lo merece. Vino con vino, ¿vieron? Vino con vino. Salud. ¿Te quieres ir para casa? Todavía me podría quedar un ratico más. Yo la verdad no sé qué está haciendo, mira. Tengo que coger los ratos que Katia me deja entre el trabajo y mi horario ya personal. Y entonces hacer algo al motorcito, porque si no, cuando vamos al río, el motorcito no quiere funcionar bien. Esto significa que él tiene tiempo personal, tiene tiempo libre, ¿viste? Yo ni esto, muchacho, yo ni esto. Pues vamos a decir que entonces vamos a descansar de verdad. Mauri se va a tomar un poquito de vino por aquí. Y yo voy a acabar el poquito que me queda ahí en la casa. Porque yo te estaba esperando, pero esperando me lo tomé. Lo siento, mi vida. Y creo que los saludamos por aquí. El trabajo sigue adelantando, estamos trabajando mucho en estos días. En el trabajo, en los videos, en el edificio. Yo creo que estamos funcionando súper bien. Sí, vamos a buen ritmo, me parece a mí. Hasta que tenemos la fuerza de hacerlo, vamos a seguir así. Fuerzas hay. Vamos a ver, el día que el cuerpo diga hasta aquí, y no sé, nos caeremos en el piso ahí acostados y Habrá que tomar vacaciones. estaremos un mes acostados. Entonces, gracias por acompañarnos, por mandarnos siempre mucho cariño, mucho comentario, mucha fuerza también. El apoyo Exacto. incondicional. Los Exacto. queremos mucho por eso. Gracias una vez más a Mireia, la queremos un montón, abuela Mireia, y compartan el video, compártanlo en todas las redes que ustedes puedan, porque así seguimos creciendo y seguimos dándole más contenido, como viste, estamos intentando hacer. ¿Y qué más? Nos vemos el próximo domingo. Los queremos. Chao. Adiós.